bienvenidos a esta clase. Hoy vamos a ver cómo conectar un potenciómetro a una placa Arduino y esa placa Arduino va a controlar el servomotor. Entonces para ello vamos a programar una placa Arduino Nano y vamos a empezar a darle las órdenes por medio de bloques. Entonces vamos aquí a la sección de robots. Lo que vamos a hacer es, vamos a necesitar fijar ángulo del pin número 8, vamos a mover inicialmente el servomotor de la base con un potenciómetro. Entonces a medida que el potenciómetro vaya moviendo, se va moviendo el servomotor. Entonces para ello tenemos que entender de que vamos a leer por el pin A0. Entonces vamos a leer por el pin A0, así como lo vemos en la imagen. Vamos a conectar el potenciómetro, el pin central del potenciómetro lo vamos a conectar al pin A0. Entonces vamos a leer el pin A0. ¿Qué vamos a leer por el pin A0? Vamos a leer un voltaje de 0 a 5 voltios. Entonces Arduino debe de convertir esa lectura en posición del servomotor, o sea, en grados. Y para ello, ahí te dejamos en la descripción de esta clase cómo matemáticamente se convierte eso, de leer voltaje y después convertir eso a grados. Y esos grados enviárselos al motor. Entonces a medida que yo voy moviendo el potenciómetro, va convirtiendo a grados. Entonces voy a tener que multiplicar esta lectura la voy a multiplicar por 180. Entonces para ello voy a operadores, multiplico esa lectura por 180 y divido el resultado en 1024. Entonces voy a multiplicar esto por 180 y lo voy a dividir entre 1024. Entre 1024. ¿Por qué? Porque sucede que con Arduino él tiene una capacidad de 10 bits. De 10 bits, y si yo hago la conversión en bits, entonces sería 1024 a números enteros. Esa es una de las razones, ¿cierto? ¿Y por qué por 180? Porque es una regla de 3. Aquí, como está en la descripción de esta clase, es una regla de 3. Para poder multiplicar y dividir, calculo con la regla de 3 y me da el valor en grados. O sea que lo que yo lea en voltaje de 0 a 5 voltios, todos estos 3 bloquecitos integrados, esa lectura me las va a convertir a grados. ¿Dónde me los tiene que arrojar? En una variable. Para eso las variables, la importancia de tener el concepto de variables es poder almacenar información. Entonces voy aquí a datos y bloques, creo una variable que se llame, por ejemplo, bx, la llamamos bx en el curso, que es digamos una lectura de voltaje x, y vamos a leer. Una vez leído, almacenamos acá. Entonces colocamos estos 3 bloques, los vamos a colocar aquí. Listo, ahí está. Voy a esconder esto un poquito y ahí quedó. Entonces voy a fijar esa variable a lo que me arroje la lectura análoga multiplicada por 180 dividido por 1024, quiere decir los grados. Y esos grados se los voy a pasar a el servomotor aquí. Entonces voy a coger esta bx y lo voy a colocar acá. Listo, entonces todo lo que lea me lo convierte en grados y me lo coloca acá. Vamos a ver cómo es el funcionamiento con un potenciómetro real conectado al pin A0 y un servo conectado al pin número 8. Entonces aquí lo que yo tengo que hacer después es, una vez fijado esto, voy aquí a control, le digo por siempre y necesito el arranque, necesito un evento de arranque que es con la tecla espacio. Por siempre va a fijar a la variable estos grados que me da como resultado esto de acá, y esos grados se los voy a pasar al servomotor conectado al pin número 8. Y listo, vamos a ver el funcionamiento. Entonces recordemos que para conectar la placa Arduino vamos aquí a placas, seleccionamos el Arduino Nano, luego conectar, puerto serie COM3. Si no aparece este puerto serie, entonces quiere decir que no hemos instalado el driver Arduino. Vamos a seleccionar el puerto serie y con anterioridad debimos de haber actualizado el firmware para que pueda reconocer los bloques. Entonces actualizamos el firmware
y listo, ahí ya está el firmware actualizado. Esto lo tenemos que hacer una sola vez, lo del firmware, y ya está listo con el bombillito verde la placa para empezar a reconocer las órdenes de estos bloques. He conectado este potenciómetro al pin A0. El cable central, que es el cable rojo, va a A0, a esta línea azul. Un extremo, que es el cable naranja, va a la línea roja, que es V, y el otro extremo del potenciómetro, que es este cable negro, va a la línea G, que es la línea negra. Entonces ahí tengo los tres cables, tengo el servo conectado al pin número 8, respectivamente el cable naranja en la línea S de señal, y aquí voy a mover el potenciómetro gradualmente. A medida que voy moviendo el potenciómetro se va moviendo el servo de la base, y como podemos ver en pantalla también se está moviendo la variable Bx de 0 a 180 grados.